Nosotros somos el grupo número 4 y estamos integrados por Yadira y Catherine. Y bueno, vamos a hablar sobre la evaluación de la política de vivienda en el Ecuador. Para esto nosotros marcamos un índice claro para tener en cuenta cómo vamos avanzando. Vamos a hablar primero de la pertinencia, después del marco teórico, los métodos de análisis que utilizamos, la selección de casos de estudio, la evaluación de las políticas de vivienda y los resultados y finalmente las conclusiones. Bueno, empezamos con la pertinencia. Históricamente, las políticas del Ecuador, de vivienda en el Ecuador, han estado caracterizadas por ineficiencia, incumplimiento y la nula participación de los afectados. Esto radica en nuestro estudio, CAE, que es directamente pertinente porque el plan de vivienda actual se ha despegado de los, queremos comprobar si se ha despegado de los modelos anteriores o por el contrario, si se ha anclado a los nuevos lineamientos internacionales. Teniendo en cuenta 4 consideraciones. Una, el terremoto que sufrió Ecuador en el 2016. La siguiente, que Hábitat Ecuador fue, y especialmente Quito, fue la sede de Hábitat 3, que se está conformando la nueva agenda urbana nacional y que todo esto se ancla en los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente el objetivo número 11. Para esto utilizamos un marco teórico en el que se redacta que las políticas y programas y acciones deben estar orientados a la transformación urbana siempre y cuando estos contribuyan a satisfacer las necesidades de los afectados. Sin embargo, se tiene claro que no es posible manejar el problema de la falta de vivienda habitacional sin que el sector público adopte enfoques holísticos, es decir, se integren todos los campos. Pero nos damos cuenta a lo largo de la historia que la vivienda social se ha utilizado como una oferta electoral. Y por último, los programas de vivienda acaban por mantener y agudizar el status quo que originalmente provocó la informalidad. Basado en estos preceptos, nosotros vamos a analizar toda la política de vivienda que se ha desarrollado desde los años 70. El método de estudio, nuestro objetivo principal, vamos a analizar en qué medida las políticas de vivienda llevadas a cabo en Ecuador desde los años 70 han estado orientadas a la satisfacción de las necesidades de los afectados o, por el contrario, ha tenido que ver con los intereses políticos de los gobiernos de turno. Para esto vamos a hacer una evaluación ex post facto de los procesos a partir de la metodología de evaluación de consecución de objetivos. Como marco analítico nosotros hemos presentado que vamos a analizar las políticas de vivienda de los años 70, 80, 90 y 2000 y vamos a terminar con un estudio de caso que va a radicar en Misión Casa para Todos, que es el programa actual de vivienda que se está ejecutando en la actualidad. Para el análisis, si bien es cierto, las políticas de vivienda vamos a poder tener como un enfoque mucho más claro porque ya está terminado el proceso y ya se van a tener los resultados. Nosotros vamos a recaer en el caso de estudios con dos casos puntuales para analizar cómo se está aplicando la política de vivienda. Vamos a analizar desde el sector del Estado cómo está influyendo bajo estas políticas y desde el papel de los afectados, teniendo en cuenta 3 premisas que ¿son los resultados consecuencia del programa de vivienda social? ¿Están los resultados de los programas de acuerdo a los objetivos formulados y los beneficiarios participaron para obtener los resultados de los programas? Basado todo en esto, pasamos a la selección de casos. Primero los parámetros de evaluación. Para evaluar las políticas de vivienda hemos destinado 5 parámetros de evaluación en donde categorizamos participación, suficiencia, alcance, desconcentración geográfica y cumplimiento de la NEC, que es la normativa ecuatoriana de construcción. Bajo todos estos parámetros vamos a evaluar cada una de las políticas desarrolladas y de acuerdo a eso vamos a determinar niveles de cumplimiento de las políticas. Para la selección de casos nosotros hemos analizado, como decimos, desde los años 70. ¿Por qué? Porque desde los años 70 se empieza a atacar todo el problema de los asentamientos autoproducidos en el Ecuador. Es de aquí donde nacen todas las políticas en sentido de generación de vivienda popular. Y vamos a analizar 10 casos de estudio que van a ser desde los años 70, desde el triunvirato militar, que es importante tener en cuenta, y cómo ha sido el proceso de
como retorno a la democracia bajo los diferentes gobiernos, ya sean estos de izquierda, derecha, centro o populismo. Bueno, entonces aquí ya vamos a hablar de las políticas de vivienda desde los años 70 hasta la actualidad. Bueno, aquí en los años 70 se desarrollaron, ahí fue el déficit cualitativo y el déficit cuantitativo de las viviendas que se desarrollaron Y aquí estamos midiendo cómo ha sido por la suficiencia, el alcance, la ubicación, las normativas y el proceso de participación. Bueno, entonces aquí están ubicadas que solo se desarrollaron en las provincias más grandes del Ecuador, en Quito, en Pichincha y en Guayas. En los años 80, acá está el déficit cualitativo y el déficit cuantitativo. En cambio acá hay una mayor aumento de otra provincia para desarrollar el proyecto, pero sin embargo no existe participación alguna en el proyecto. Es importante recalcar que cada uno de los programas se realizó una ficha en donde se realizó la recolección de datos y a partir de estos datos se realizó la evaluación de los programas. Es por eso que van a ir viendo cómo va cambiando, va haciendo esta evolución. Sí, y en cada una de las fichas se habla de las metas propuestas de las viviendas, la política y cuánto fue el alcance del que se ocurrió en el proyecto. Bueno, acá también en los años 80. De la misma forma, igual, la población destinataria es muy importante, ya que, por ejemplo, no todos los programas de vivienda estuvieron directamente dirigidos a la población más vulnerable, sino que en ciertos casos, como hemos visto, estuvieron dirigidos tanto a clase media o clase media baja, es decir, a las personas que tenían la capacidad de pago para adquirir estas viviendas. Y bueno, en cada uno de estos años se desarrollaron las políticas en base a leyes que se iban creando. Ley de vivienda popular o bonos de vivienda que luego fueron reinsertados de una forma como para la adquisición de vivienda. Y acá ya vamos para el proyecto en sí, que es Vivienda Casa para Todos, que le vamos a envasar a las premisas, las preguntas. Bueno, aquí en el año 2000, acá Lucio Gutiérrez, otro presidente, propone una propuesta de vivienda muy exagerada de 4 millones de viviendas, en el cual no se desarrolló nada y tampoco está cumpliendo con ninguno de los parámetros de evaluación, tampoco se incluye la participación ciudadana y aunque sí se desarrolló un poco más en las provincias, pero sin llegar a la meta que eran las 4 millones de habitantes. Y acá ya en sí estaría el caso de estudio que se desarrolló en Salinas. Primeramente ellos escogieron Salinas porque es una de las primeras ciudades costeras que tienen desarrollado el plan de ordenamiento territorial, una también de las que fue afectada por el terremoto, y porque también solo se ha desarrollado un programa de vivienda en consideración a las demás que se han venido desarrollando en todas, porque desde los años 90 no se desarrolla un programa de vivienda en Salinas. Pero sin embargo, eligen lugares unos asentamientos autoproducidos que están ubicados en zonas de riesgo. En el primer caso está ubicada en un sector que hay extracción de hidrocarburos, zona es propensa a inundables porque están pozos de extracción de sal, y en el segundo, que es un poco más, aún así las dos zonas son residencial, pero son con riesgo a vulnerabilidad por sitio. Y en el segundo caso también es riesgo inundable por terreno, la topografía no es apta para construir. Cabe recalcar que en este programa de vivienda generalmente todas las políticas estaban enfocadas al desalojo de todas las personas que estaban asentadas en asentamientos autoproducidos. Este programa maneja una política diferente en la que dentro de los mismos asentamientos lo que se va a hacer es dotar de vivienda digna, basada en la Constitución y basada en todos los parámetros que habíamos dicho, tanto de Hábitat 3 como la nueva agenda urbana. En este caso puntual nosotros analizamos directamente el caso de Salinas. ¿Por qué? Porque era la primera ciudad costera que tiene su plan de ordenamiento territorial y nos damos cuenta que los dos casos, al contrastarlos, no están cumpliendo realmente con todo lo que dicta la política de vivienda. Es decir, en el caso 1, por ejemplo, tenemos claro que existe un mayor cumplimiento de lo que es la normativa ecuatoriana de construcción, pero en el caso 2 se ve que este incumplimiento
incumplimiento, aquí se da un gran incumplimiento. ¿Y por qué? Es porque pretenden asentarlos en una zona que está con alta vulnerabilidad. Si bien es cierto, se mantiene que es un alcance total de cumplimiento de los déficits, tanto de cualitativos como cuantitativos hacia la población, pero no se llega a satisfacer realmente bajo todas las necesidades que tiene la población del sector. Bueno, como resultados nosotros hemos evaluado cada uno de estos y hemos categorizado. A partir del gráfico radial nosotros vamos a poder ver toda la evolución que ha tenido a partir desde los años 70 hasta el año 2017. El punto de participación sigue siendo nulo en cada uno de estos programas y por lo tanto existe una fuerte deficiencia en este estado. Y mientras que los otros poco a poco han ido mejorando con el paso de los años. Como conclusiones nosotros vamos a responder a las premisas que habíamos tenido y las conclusiones nos dicen que se demuestra que las políticas de vivienda llevadas a cabo a partir de los años 70 no han estado orientadas a la satisfacción de las necesidades de los afectados, sino que han estado enfocados en los intereses de los gobiernos de turno. Por lo tanto, se cumple la teoría de que han estado enfocados en ofertas electorales. Los programas de vivienda no han logrado superar los déficits de vivienda de acuerdo al análisis del programa actual y de acuerdo al análisis del programa de vivienda actual no se han cumplido las metas estimadas por año. Se pretendían construir al menos 100.000 casas por año y al momento solo se encuentran construidas 15.000. Entonces no se está cumpliendo de nuevo las metas estimadas. Los proyectos habitacionales no se han apegado a los marcos regulatorios históricos y con el nuevo proyecto se pretende corregir estos errores, aunque como nos damos cuenta en el caso, no se está haciendo y esta situación perdura. Y desde la década de los 70, el gobierno omite los sistemas de participación y sigue haciéndolo.